por llamar. Saludos para todos. Por favor, un saludo para vos, gracias por darnos unos minutitos. Y quería empezar un poquito, si te parece, con esto que dijo anoche el ministro, no sé si escuchaste o pudiste leer algo hoy, donde habló un poco de esta visión que tiene él de que el ministro de Economía, digo, que él dice la inflación va a seguir bajando, el dinero del blanqueo, el blanqueo fue exitoso y el dinero queremos que vaya a inversiones. Vamos a ver qué hacemos con la plata, si pedimos o no el FMI, vamos a ver si tomamos deuda o no. Bueno, ¿cómo ves esto que dijo anoche? A ver, primero, respecto a la inflación, creo que lo que estamos experimentando desde el 12 de diciembre es lo que se llama un cambio de precios relativos. Digamos, el plan del gobierno, yo diría, tiene dos patas fuertes. Una de las patas es la fuerte secar la plaza, digamos, sacar peso de la calle. ¿Y cómo se sacan los pesos de la calle? Primero fue la devaluación y la inflación, después el superávit fiscal y después la sobrecolocación de deuda. Todas estas tres cosas lo que van haciendo es que haya cada vez menos pesos circulando por la calle. Entonces, como proceso inflacionario, eso no está. Lo que sí tenés es incrementos de precio, por lo que se llama ajuste de precio relativo. Si yo subo el precio de la nafta, sube el precio del gas, subo el precio de la prepaga, subo, digamos, precios que estaban retrasados, eso genera incrementos de precio, pero para los economistas es distinto que la inflación, porque la inflación tiene un origen porque emitís más peso de lo que demanda la economía. El ajuste de precio relativo es algo necesario para que vuelva a haber interés en la inversión. Bien. Entonces, yo diría eso va a seguir bajando, pero hay un desafío por delante que venimos planteando con Ricardo hace mucho tiempo y que el gobierno ya los últimos meses lo empezó a levantar, que si vos seguís con este crawling, digamos que el tipo de cambio oficial vaya al 2%, claro, ese 2% le pone un piso a todo lo que es bienes exportables, por ejemplo el trigo, todo lo que es importado, por ejemplo todo lo relacionado con tecnología, y todo lo que son tarifas públicas que dependen del precio internacional del petróleo. claro. Entonces, si yo llevo el tipo de cambio al 2%, va a ser muy difícil, si no imposible, que esos bienes bajen del 2% mensual. Claro, que baje, o sea, el piso ese del 2% en todo lo que tiene que ver con eso, porque todos los meses sube 2% el dólar, digamos. Exactamente. Claro. Entonces, ese 2% mensual al final del día es casi 30% al año, porque lo tenés que ir capitalizando. Claro. Entonces, si vos querés bajar más la inflación, a diferencia de lo que plantea mucha gente, nosotros creemos que tenés que bajar la tasa de Cronin. Claro. Ese 2% tiene que ser menos de 2% si lo que querés es bajar la inflación. Respecto del otro tema... Perdón, ahí te hago sí. una consulta sobre esto, ya para que vayamos cerrando tema que tiene que ver con el valor del dólar, digamos, porque también, bueno, este crawling es la intención del gobierno de decir que de alguna manera se acerquen el precio del oficial con el paralelo, blue, financiero, que quiera, para que se unifiquen los valores del dólar. Ahora, si baja eso, ¿cómo hacemos para que se igualen o cuándo llegarán a igualarse los valores del dólar, digamos? Bueno, mira, Indalecio, nosotros venimos desde que conocimos el programa el 12 de diciembre, venimos diciendo que la unificación, si vos seguís con el superávit fiscal, sobrecolocación de deuda que viene haciendo el gobierno, va a ir cayendo el contado con liqui, el MEP, el Blue, van a ir cayendo sobre el oficial. Sí. Entonces mucha gente dice, esto se va a lograr devaluando el oficial. Si vos devaluás el oficial, se acelera la inflación y se termina el programa antiinflacionario. Tal cual. Entonces la única forma que eso ocurra es cayendo el contado con liqui sobre el oficial. Sí. ¿Cómo se logra eso? A ver, ¿qué necesitas para comprar dólares? Pesos. Sí. Entonces, por eso yo te decía que la clave del programa es secar la plaza de pesos. Claro. Porque si no hay pesos para comprar dólares, el dólar no puede subir de precio. Claro, claro. Ahora, la contraparte, la recesión. Si no hay pesos para comprar dólares, no hay pesos para comprar bienes. Claro. Entonces, claro. ahí yo creo que viene el segundo punto importante, que cuando secas la plaza, porque el objetivo es bajar la inflación, el impacto es en actividad económica. Claro. Pero dentro de actividad económica hay que decir que si comparamos contra el año pasado, obviamente que estamos peor que el año pasado. ¿Por qué obviamente? Porque el año pasado teníamos una expansión fiscal fenomenal. El gobierno nos llenaba los pesos de bolsillo vía déficit fiscal y como había inflación nadie quería ahorrar esos pesos. Tal cual. Sino que hacíamos, comprábamos cualquier cosa a cualquier precio. Sí. Entonces, cuando nos comparamos contra el año pasado, obviamente que estamos por debajo. ¿Cuál es la noticia alentadora? Que en el margen, digamos mes a mes,
la economía viene un poquito mejor que el mes anterior. Bien. Entonces, yo te diría, desde el punto de vista de inflación, yo creo que va a seguir bajando, que en algún momento el gobierno va a tener que bajar la tasa de depreciación del tipo de cambio oficial, y creo que la recuperación mes a mes va a seguir continuando, impulsada fundamentalmente por el crédito bancario al sector privado, que es algo que no existía hace mucho tiempo. Así es. Y ahora los bancos toman depósitos, el gobierno no necesita financiamiento y el Banco Central tampoco, entonces los bancos tienen que salir a darle crédito al sector privado. Bien, perfecto, clarísimo. El segundo punto que Sí. planteaba era el del blanqueo. Sí. A ver, el blanqueo desde el punto de vista del gobierno, ¿qué le va a generar? Le va a generar una recaudación extraordinaria, pero por única vez. ¿Qué quiere decir? Que todo el que blanquee más de $100.000 tiene que pagar 5% de impuestos, va a mejorar la recaudación del gobierno, pero va a mejorar la recaudación por única vez. Entonces, obviamente, todo lo que es mejora de blanqueo no se puede destinar a gasto corriente. Yo no puedo subir sueldos contra blanqueo, porque blanqueo sube un mes y al mes siguiente vuelve a caer esa recaudación. Sí. Entonces, ¿a qué se tiene que destinar? Creo que es razonable que se lo destine a gastos de una sola vez, como pueden ser gastos de inversión, gastos de capital. Pero creo que lo que plantea el ministro es que el objetivo es que en realidad la gente que blanquea no se vuelva a llevar la plata, sino que la plata quede en el sistema y que eso de alguna forma genere inversión, que es la única forma que tiene Argentina para bajar la pobreza de manera sostenida y permanente es crecer, y para crecer es clave invertir. Entonces, digamos, cualquier cosa que incentive la inversión es clave si lo que se pretende es bajar la pobreza. El tercer punto que planteaba Indalecio es el tema del fondo. Sí. Y ahí la verdad que yo respecto del fondo, a ver, Argentina tiene que enfrentar vencimientos de capital y de interés con el fondo el año que viene. No son los más abultados el año que viene, para que tengan una idea, vencen 11.500 millones de deuda de capital, de, digamos, vencimiento no de intereses, sino de amortización de capital de deuda en dólares. Y de esos 11.500, 8.500 son bonos globales, y 3.000 millones son, 8.500 son entre globales y el BOPREAL. Sí. O sea que organismo te quedan solo 3.000 millones de dólares. No es lo más importante son los vencimientos de deuda de mercado. Ahora, dicho esto, uno diría, bueno, vamos al fondo y le pidamos la plata al fondo. Y ahí yo sería muy cauto. ¿Por qué sería muy cauto? Porque volvamos al punto anterior. El fondo, ¿qué es lo que siempre propone? Y hay que devaluar, el tipo de cambio está retrasado, Argentina tiene que flotar, y yo creo que el problema que tiene el fondo cuando opina sobre Argentina no termina de entender que los argentinos pensamos en términos de dólares. Claro. Entonces, es clave para bajar la inflación que el tipo de cambio esté estabilizado. Totalmente. Yo haría una encuesta con todos los oyentes de ustedes. ¿Qué harían con los precios si supiesen que mañana se devalúa 10% el tipo de cambio? Claro. Y yo vengo haciendo esta pregunta hace rato y la respuesta es: subo los precios por lo menos 10%. Por lo menos. Entonces, por lo menos, Claro, exacto, porque totalmente. yo no sé qué va a pasar pasado Así mañana. Así es. Entonces, ya me anticipo por las dudas. Sí. Entonces, digamos, un programa antiinflacionario en Argentina tiene que tener el tipo de cambio relativamente estable. Ahora, siempre viene la crítica de que Argentina se volvió cara. Y hay varias cosas. A ver, Argentina no se volvió cara, Argentina es cara. ¿Por qué? Por las leyes laborales, por el costo de financiamiento, por la estructura productiva, por la falta de inversión en infraestructura, en logística, en transporte. Todo eso hace de Argentina cara. Y el segundo punto, a los que plantean que hay que devaluar para mejorar la competitividad, yo diría que, digamos, si devaluando se mejora la competitividad, Argentina debería ser el país más competitivo del mundo, porque nadie devaluó como Argentina y nos seguimos quejando de la competitividad. Entonces, claramente no es un problema cambiar. Ahora ahí en eso, Fernando, en lo que vos decís de los que piden más devaluación y demás, por ahí no dejo de pensar en cómo también eso empobrece a nivel general a todos, ¿no? A los que están debajo de la línea de la pobreza y a quienes están encima de la línea de la pobreza. Entonces digo, vamos, y con esa visión vamos a ser un país cada vez más pobre en general, no importa en qué parte estés, digamos. A ver, ¿qué es una devaluación?
a la devaluación se la vende como una mejora de competitividad, Sí. pero al final del día lo que hace una devaluación es bajar los salarios en dólares. Claro. Ese es el impacto de una devaluación, Claro. que seamos más pobres en términos de dólares. Claro. Entonces, como somos más pobres en términos de dólares, importamos menos bienes del extranjero y así mejoran las cuentas externas. Claro. Entonces, mucha gente te dice, bueno, mira, vos devaluás y mejoran las cuentas externas. Y no es esa la lógica es la que estás planteando vos, Indalecio. Claro. Yo devalúo, licúo los salarios en dólares, me hago más pobre, consumo menos bienes importados y me mejoran las cuentas externas. Por supuesto, Y, claro. y yo creo que lo más importante al final del día es que cuando uno dice quién se beneficia con la devaluación, y mucha gente dice el sector exportador, y uno podría decir el sector exportador por excelencia en Argentina, ¿cuál es? El agro. Sí. Y cuando uno ve la función de costo de los productores agropecuarios, menos del 10% de sus costos están en pesos. Totalmente. Todo el resto es en dólares. Digamos, Así la es. semilla, fertilizante, agroquímico, maquinaria, todo está en dólares. Sí, sí, Entonces, sí. ¿quién es? Sí, hasta el arrendamiento de los campos en muchos casos. Entonces, entre comillas, ¿quién es el que se beneficia? El que se beneficia es el que está endeudado en pesos. Claro. Entonces, generalmente cuando uno dice, ¿y por qué una devaluación? Y porque la devaluación lo que hace es licuar las deudas en pesos. Del Estado. Ahora, en gran parte también. De todo el mundo. Y del Claro, sector de privado, todo, que de todo, tomó seguro. crédito en un banco a tasa Sí, así fija. Y yo compré un tractor hace un año, oye, que vence el crédito, devuelvo 3 cubiertas. Totalmente, totalmente. ¿Por qué? Porque en el medio la devaluación y la inflación me licuó el crédito. Ahora, ¿qué es lo que hay que tener presente? Que cuando a alguien le licúan la deuda, la contraparte es que a alguien le están licuando el ahorro. Entonces, esa persona a la cual le están licuando el ahorro no vuelve a dejar su plata dentro de Argentina y, consecuencia de eso, los argentinos tenemos un sistema financiero que es más o menos 15 puntos del PBI y tenemos en el colchón un PBI entero. ¿Por qué? Porque después de 70 años de estafa al tenedor de pesos, ¿qué es lo que hacemos los argentinos? Y cada vez que podemos, metemos plata en el colchón para que no nos vuelvan a estafar. Entonces, esta dinámica de licuar deuda y que haya una parte de la economía que se beneficia licuando la deuda, siempre deja de lado que estás estafando al ahorrista, y cuando vos te estafás al ahorrista te quedás sin sistema financiero, sin crédito y sin la posibilidad de financiar la inversión para eventualmente crecer, ¿no? Ahora, la última que te hago, Fernando, y no, te voy a hacer dos más, no te voy a mentir. Dale, tranquilo. La penúltima. En esto que hablamos de que vos bien lo marcabas, de la necesidad de que haya inversión, de que es la manera de que se puede crecer. Bueno, ahí tenemos este gran condicionamiento que es el cepo y que todavía, bueno, por una serie de factores, lo hablamos con vos también creo la vez pasada que charlamos, pero bueno, como que cada vez se demoran más las condiciones para que se pueda salir completamente del cepo. ¿Es así o vos ves que se van acomodando y que crees que podría darse las condiciones, no sé, más pronto que tarde? A ver, leía esta mañana la declaración del ministro. Y el ministro dice, hay dos formas de salir del cepo. O conseguimos plata y lo levantamos mañana, o vamos saliendo gradualmente como lo estamos haciendo. Sí. A ver, hay dos cosas importantes. Primero, que para levantar el cepo necesitas plata. Claro. Y plata necesita que el Banco Central tenga dólares. Porque si yo mañana levanto el cepo y el Banco Central no tiene dólares, el tipo de cambio salta y por detrás salta la inflación y salta el programa económico. Totalmente. Entonces, la condición necesaria es que el Banco Central tenga dólares. Sí. Entonces, una de las alternativas es ir a pedirle al fondo y el ministro dice, no sabemos, y yo tendría mucho cuidado de nuevo porque el fondo te va a venir con requerimientos que creo que son los erróneos para una economía como la Argentina. Lo segundo es, bueno, voy consiguiendo dólares gradualmente y voy levantando el cepo gradualmente como se viene haciendo. De nuevo, todos los días se van tomando medidas para ir liberando el cepo de alguna forma. El cepo yo creo que no se va a levantar de un día para el otro, sino que un día se va a anunciar que se levanta la última restricción. Claro. ¿Por qué? Porque viniste flexibilizando de a poco. Eso es lo que creo yo. Sí. Entonces la pregunta es, ¿cuándo vamos a tener dólares suficientes? Y ahí, de nuevo, mucha gente plantea que las exportaciones y el año que viene, si crece la economía, vamos a tener que importar. Entonces, ¿cómo hace el Banco Central para comprar dólares? Y en realidad, la compra de dólares del Banco Central en el mercado de cambio
no depende de la balanza comercial, sino de la demanda de pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que si los argentinos queremos tener 100 millones de pesos y el Banco Central no los emite porque el gobierno no tiene déficit fiscal, porque no hay expansión de crédito interno, la única forma de hacernos esos 100 millones de pesos es que le vendamos dólares al Banco Central. Claro. Entonces, cada vez que la economía necesita más peso para funcionar, porque las tasas de interés son atractivas, por lo que fuere, alguien tiene que venderle dólares al Banco Central. Y no se sabe si son dólares de los exportadores, si son menos dólares para pagar importaciones, o si es ingreso de capital, plata que sale del colchón. Sí. Pero lo que es claro es que si la economía demanda tener más peso en el bolsillo, la única forma que eso ocurra es con el Banco Central comprando dólares en el mercado de cambio. Claro. Y para que tenga una idea, cuando uno ve la cantidad de pesos para el tamaño de la economía, históricamente fue equivalente a 9 puntos del producto y hoy es 1/3 de eso. Entonces, cuando uno dice ¿cuántos pesos hay? Hay 1/3 de lo que tuvo Argentina históricamente. Entonces es posible, cuando uno ve esto, las últimas semanas o días, que el Banco Central viene comprando dólares y mucha gente dice no entiendo por qué, porque lo que está pasando es que hay demanda de peso. Entonces, antes la demanda de peso se abastecía vía déficit fiscal y poniendo la maquinita a funcionar. Ahora, como no tenés déficit fiscal, la maquinita no funciona y solo funciona la maquinita si alguien quiere peso y le vende los dólares al Banco Central. Te decía la última, ¿ves una... no sé, por lo menos se visualiza que es un cambio de paradigma bien importante en lo que se venía haciendo al menos, ¿no? Digo, a nivel del manejo macro en el país o de programa económico. Ahora digo, siempre la pregunta está, ¿hasta cuándo aguanta? A ver, no digamos tan solo la sociedad, el sistema, digamos, porque no es tan solo la gente laburante, es todo el sistema, los empresarios, todo. ¿Hasta cuándo aguanta o si va camino a como que se normalicen las cosas y por ende ya no va a ser aguanta, sino acepta? No sé, ¿cómo lo ves a eso? A ver, está buenísima la pregunta y yo creo que esa es la gran incógnita de la lección. ¿Por qué? A ver, ¿es un cambio de paradigma? Yo creo que sí. Digamos, Argentina viene hace 70... A ver, para que tenga una idea. Sí. Los últimos 43 años Argentina tuvo 19 años de caída de actividad económica. Claro. O sea, casi la mitad del tiempo estamos en recesión. Y si lo vemos por década, en las últimas 4 décadas Argentina tuvo 2 décadas perdidas. La famosa década del 80 y los últimos 10 años. La economía no crece, claro, digamos. Entonces... Claro. Y cuando uno dice, ¿por qué Argentina es tan volátil? ¿Por qué tantas crisis, tantas recesiones? Porque siempre tenemos déficit fiscal. Y el déficit fiscal hay que financiarlo o emitiendo deuda o emitiendo pesos. Cuando yo lo financio emitiendo pesos, tengo una crisis inflacionaria. En los últimos 40 años, Argentina es el 6º país con la mayor tasa de inflación en el mundo. Cuando lo financio emitiendo deuda, termino con una crisis de deuda. Argentina tiene el récord mundial de reestructuraciones de deuda. Reestructuramos 9 veces la deuda pública. Y siempre hablamos del problema inflacionario, el problema de la deuda, y nunca se encara el problema de fondo, que es el problema fiscal. Entonces, lo novedoso es este gobierno planteando el problema fiscal. Y hago una digresión. Dale. Muchas veces en la historia argentina hubo programas económicos que fueron muy exitosos. Pero ¿qué tenías? Tenías un ministro de Economía que lo convencía al presidente de la necesidad de reducir el déficit fiscal. Y mientras se hacía eso, funcionaba. Hasta que en un momento el presidente le decía al ministro, muchas gracias, yo ahora tengo que hacer política de nuevo. Claro. Se abandonaba la prudencia fiscal y volaba el programa fiscal, el programa económico, el tipo de cambio, la inflación, todo. Yo creo que uno de los cambios de paradigma es que hoy no es que haya un ministro convencido de la necesidad de eliminar el déficit, sino que hay un presidente convencido. Entonces yo creo que es una cuestión de fondo. Respecto del segundo punto, y yo creo que es el clave, Indalecio, y comparto con vos. Sí. Yo últimamente empecé a decir, yo no sé si los argentinos estamos dispuestos a vivir sin inflación. Y todo el mundo dice, pero ¿cómo? Si la inflación es un desastre. Bueno, y yo digo, no estamos dispuestos a hacer lo que hay que hacer para vivir sin inflación. ¿Qué es vivir con lo que tenemos? Básicamente. A ver, ¿qué es vivir sin inflación, Indalecio?
todos los días levantarse a las 6 de la mañana, salir a trotar un rato por el parque, después ir al gimnasio, hacer pesas, cuidarme en la alimentación. ¿Qué tengo que hacer? A ver, la inflación lo beneficia al gobierno licuándole el gasto, pero también al sector privado. El que pedía una deuda hace un año, una tasa fija, y tuviste inflación, licuaste la deuda. Y el que le demora el pago a un proveedor se financia con el proveedor. Así y es. el que ajusta los salarios cada 3 meses se financia con los sueldos. Tal cual. Entonces, cuando uno ve la historia argentina de volatilidad, inflación, devaluación y todo esto, es una historia donde todos los negocios tenían una fuerte componente financiera. Si yo vendo zapatilla, auto o panchuque en la peatonal, la parte financiera era clave. Claro. ¿Cuándo compro la máquina? ¿Cuándo no compro? ¿Acumulo stock? ¿Desacumulo stock? ¿Me endeudo en pesos, en dólares? Bueno, si las variables nominales, tipo de cambio, inflación, tasa de interés, se normalizan, los negocios empiezan a ser de la economía real. Claro. ¿Y quién subsiste? El único que subsiste, el que es competitivo. El que no es competitivo y que se beneficiaba de una economía inflacionaria y desequilibrada, no tienen negocio. Entonces, de nuevo, yo lo pongo como incógnita. La gran incógnita que tiene Argentina